El silencio en la sala del tribunal era casi irreal. Todos los ojos estaban puestos en la mujer que acababa de levantarse. Su uniforme era impecable, pero no llevaba ni una sola medalla ni insignia. Era una imagen extraña para quien alguna vez fue considerada una de las mejores operadoras del ejército. 5 días llevaba el juicio. 5 días en los que el general había desmontado meticulosamente su reputación, presentando documentos tachados y testimonios parciales para retratarla como un peligro, una amenaza para la jerarquía militar. Ella no había dicho una sola palabra, hasta ahora. ¿Tiene algo que declarar?, preguntó el juez. 3 palabras salieron de sus labios. 3 palabras que lo cambiarían todo. La reacción fue instantánea. Varios oficiales se miraron entre sí. Uno susurró desde la galería: «Es realmente ella». 5 años antes, en el Centro de Operaciones Conjuntas de Torrejón de Ardoz, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Las imágenes satelitales mostraban un complejo en la región de Sahel, donde 43 diplomáticos españoles estaban retenidos. El general de división Eugenio Ballester señalaba el mapa con decisión. Asalto directo por el norte. Víctimas colaterales aceptables. Desde el fondo de la sala, una voz femenina interrumpió: «Hay un punto ciego en su red de vigilancia. ¿Puedo hacer el disparo?» 2100 metros. Ballester giró con el ceño fruncido. «¿Quién es esa oficial?» Un almirante intervino antes de que la identificaran. «Alguien en quien confío por completo. Procedan con el plan alternativo». En la penumbra, la oficial desapareció sin que nadie viera su rostro claramente. 5 años después, la comandante Adriana Mera cruzaba el pasillo del Tribunal Militar en Rota. Sus pasos resonaban contra el mármol. El juicio había comenzado como una revisión rutinaria, pero la presencia de altos mandos en la galería dejaba claro que esto era algo más. Su abogado, el teniente comandante Pablo Lastra, tenía el rostro agotado, rodeado de papeles que no había tenido tiempo de revisar. «Lo han preparado todo. El general Ballester mueve los hilos. No podremos presentar pruebas sin su autorización». Cuando Mera entró, el general alzó la vista con una sonrisa tensa. Era un momento que había esperado durante años. La acusación: insubordinación y negligencia durante operaciones clasificadas. En palabras de Ballester, habilidad excepcional, pero con una peligrosa tendencia a actuar por su cuenta. Durante la operación en Malí, abandonó su posición y comprometió al equipo. Cada palabra venía acompañada de documentos tachados, informes mutilados que solo mostraban lo que él quería que se viera. Mera permanecía impasible. Solo sus manos, entrelazadas sobre la mesa, revelaban tensión en los nudillos blancos. Desde la última fila, un joven teniente, Esteban Calleja, la observaba. 5 años antes, ella le había salvado la vida en una operación fallida. Él había quedado atrapado bajo el agua tras un accidente durante un entrenamiento. Nadie volvió por él. Nadie, excepto ella. Desde entonces, su lealtad era inquebrantable. Mientras Ballester seguía presentando pruebas, cada vez más agresivas, Calleja comenzó a notar cosas. Oficiales en la galería que no reconocía, todos con la misma expresión, demasiado atentos, demasiado callados. Algo no encajaba. El juicio no era solo una cuestión de disciplina, era una operación en sí misma, una forma de enterrar algo mucho más grande. La tensión seguía creciendo cuando Ballester llamó a declarar al comandante Xavier Baena, un oficial de inteligencia. Su testimonio: la comandante Mera desobedeció órdenes directas. Abandonó su puesto para perseguir a un objetivo secundario sin autorización. Resultado: retraso de 14 minutos en la operación. Calleja apretó los dientes. Estaban tergiversando cada detalle. En el pasillo, durante el receso, Calleja se acercó a Lastra.
Esto está manipulado, están ocultando algo. El abogado asintió, frustrado. No podemos hacer nada sin acceso completo a los archivos, y Ballester controla todo. Esa noche, el teniente revisó el historial militar de Mera en su terminal segura. Decorada, sí, impecable, pero nada que explicara la vendetta personal del general. Cuando buscó la operación clave, Operación Halcón, el sistema le negó acceso. Clasificación máxima. Su búsqueda no le llevó a respuestas, pero entonces un golpe en la puerta. Abrió, y allí estaba ella, empapada por la lluvia, con ropa de civil. «Necesito hablar contigo». Esteban la hizo pasar sin decir una palabra. Le ofreció una toalla, que aceptó con un gesto silencioso, pero rechazó cualquier bebida caliente. «No puedo quedarme mucho. Me siguen», dijo, con la serenidad de quien está acostumbrada a vivir bajo presión. Se sentó frente a él con la misma compostura que había mantenido todo el día en el tribunal. «¿Quién te sigue?», preguntó él. «¿Qué está ocurriendo realmente, comandante?» «Ballester va a presentar mañana evaluaciones psicológicas manipuladas. Dirá que soy inestable. Llamará a la comandante Laura Frías como testigo, esperando que ella respalde esas versiones». «¿Cómo lo sabes?», insistió Esteban. Adriana le sostuvo la mirada. «Porque eso es exactamente lo que haría yo en su lugar». El joven no lograba comprenderlo todo. ¿Por qué un general de 3 estrellas se empeña personalmente en destruir tu carrera? ¿Qué está protegiendo? Ella guardó silencio por un momento. Luego habló con firmeza. «Seguridad». «¿Seguridad de qué? Si realmente quieres ayudarme, hay alguien a quien debes encontrar. Suboficial mayor Ricardo Roldán. Se retiró hace 3 años. Estará observando el juicio. ¿Y qué le digo? No digas nada, solo asegúrate de que sepa que no he olvidado nuestras órdenes pendientes». Adriana se levantó para marcharse. Cuando Esteban le preguntó directamente qué fue la Operación Halcón, ella se detuvo en seco. Fue la misión que no debía existir, aquella que enterraron porque tuvo éxito, pero en el modo incorrecto. «¿Y tu papel?», insistió él. Ella se volvió y lo miró, sus ojos cargados de un peso que parecía venir de otro tiempo, el mismo de siempre, hacer el disparo que nadie más podía. Y con eso desapareció por la puerta, dejándolo solo con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, el cielo estaba despejado, como si la tormenta de la noche anterior no hubiera ocurrido nunca. La sala del tribunal, sin embargo, estaba más tensa que nunca. Las bancas se llenaron antes de la hora. Había algo en el aire, algo distinto. Adriana entró escoltada por 2 policías militares. No estaba bajo arresto, pero la imagen proyectaba otra cosa. Su rostro seguía impasible, aunque Esteban, desde su asiento, notó el leve temblor bajo sus ojos. No había dormido. El general Ballester tomó la palabra inmediatamente. «Llamo a declarar a la comandante Laura Frías». Una mujer alta y delgada subió al estrado, su uniforme de inteligencia impecable, su expresión medida, pero sus ojos se movían sin cesar. «Comandante Frías, usted supervisó las comunicaciones durante la Operación Grímpola, ¿correcto?» «Así es, general». ¿Mantuvo la comandante Mera los protocolos de comunicación con su equipo? Hubo un breve silencio. Frías desvió la mirada hacia Adriana antes de responder. «Sí, lo hizo, dentro de los parámetros establecidos por la misión». Ballester frunció el ceño. «Sea más precisa. ¿Se quedó en silencio durante 22 minutos en la fase de extracción?» Hubo interferencias, coincidieron con bloqueos enemigos en la zona. Todos los operadores sufrieron las mismas interrupciones. Eso no era lo que el general esperaba. Cambió de estrategia. ¿Cómo describiría el respeto de la comandante Mera por la cadena de mando? Frías no vaciló. Eficaz. Se adapta a las circunstancias y cumple los objetivos. Su flexibilidad ha sido útil en entornos de alto riesgo. Ballester cerró la carpeta de golpe. «¿Sin más preguntas?» Al bajar del estrado,
Laura Frías hizo contacto visual con Adriana. Luego, con discreción, se tocó la muñeca, justo donde, bajo la manga, se ocultaba un tatuaje en forma de reloj de arena. La reacción de Mera fue mínima, pero evidente. Se enderezó. Había comprendido el mensaje. No estaba sola. Sin perder tiempo, Ballister sacó un nuevo documento. El tribunal debe saber que la comandante Mera falló una evaluación psicológica tras una operación clasificada. El juez recibió el informe. Se concluye. La sujeto presenta desconexión preocupante respecto a parámetros operativos. Lastra protestó. Esa evaluación se hizo justo después de una extracción de alto estrés. El contexto es fundamental. Precisamente por eso estamos aquí, replicó Ballister. Su patrón de conducta demuestra una autonomía peligrosa. La narrativa estaba clara. Pintar a Mera como una amenaza, una anomalía. Pero en la sala algunas caras empezaban a mostrar duda, y entre ellas un nuevo rostro apareció, un hombre mayor, de civil, pero con la postura de un militar veterano. Esteban lo reconoció por una vieja foto clasificada. Era él. Ricardo Roldán había llegado. Durante el receso, Esteban interceptó al veterano en un rincón apartado del tribunal. ¿Por qué todos mienten sobre ella?, preguntó con urgencia. Roldán lo miró con severidad. Algunas historias no pueden contarse, teniente. Algunas misiones jamás existieron. Ella me dijo que lo buscara. Dijo que usted sabría qué hacer. Algo cambió en los ojos del suboficial mayor. Sacó de su bolsillo una moneda de desafío, gastada por el tiempo, con un símbolo de reloj de arena grabado en su centro. La colocó en la palma de Esteban. Pregúntate por qué un general de 3 estrellas dirige personalmente esta persecución. ¿Qué teme que salga a la luz? Antes de marcharse, murmuró. Encuéntrame esta noche. Muelle 7, a las 21 horas, solo. La sesión de la tarde fue aún más dura. Ballister presentó su prueba más devastadora, un informe que señalaba que la comandante Mera había abandonado su posición durante una operación crítica. Lo hizo para perseguir un objetivo que consideró prioritario, sin autorización. Por primera vez, la serenidad de Adriana vaciló. La ira cruzó brevemente su rostro antes de ser contenida. Lastra pidió acercarse al estrado. Señoría, este documento está alterado. El contexto ha sido eliminado deliberadamente. El juez negó con la cabeza. Clasificación vigente. La prueba es admisible. Ballister se permitió cerrar su alegato con una frase calculada. La Armada confió en la comandante Mera. Ella traicionó esa confianza con decisiones unilaterales y temerarias. Uno a uno, los testigos reforzaban la misma imagen, oficial brillante, pero ingobernable. Pero Esteban ya no podía aceptarlo. Sabía que la verdad estaba siendo enterrada. Al caer la noche, llegó al Muelle 7. La base naval de Rota estaba tranquila, bajo el cielo estrellado. Encontró a Roldán esperando junto a un cobertizo, acompañado por la comandante Frías y 2 veteranos más que Esteban no reconocía. Todos en civil. Todos con un aire de vigilancia permanente. Teniente Calleja, saludó Frías con frialdad, está interfiriendo en una conversación clasificada. ¿Qué ocurrió realmente en la operación Halcón?, exigió Esteban. ¿Por qué Ballister quiere destruirla? Hubo silencio. Los presentes se miraron entre sí. Esa operación está clasificada más allá del nivel Top Secret, explicó finalmente Frías. El equipo fue disuelto. Los registros sellados. El veterano con la cicatriz en la mandíbula intervino. Ballister está usando este juicio para reescribir la historia. Si desacredita a Mera, nadie creerá una palabra si ella habla. ¿Hablar de qué?, preguntó Esteban. Roldán se acercó. Su voz era apenas un susurro sobre el oleaje.
de los rehenes que Ballister estaba dispuesto a sacrificar, de las órdenes que ella desobedeció para salvarlos, y de él. Esteban comprendió al instante. ¿La crisis de Tombuctú era eso? Frías asintió. 43 diplomáticos rodeados. Se asumía que estaban muertos. Ballister ordenó retirada. Pero ella no obedeció. No solo no obedeció, dijo el veterano, los salvó a todos, incluido Ballister, 72 horas sin dormir, 11 bajas enemigas confirmadas, 2 kilómetros despejados para extracción. Le dieron una condecoración secreta, y luego borraron su nombre. ¿Por qué esperar ahora para atacarla?, inquirió Esteban. Porque Ballister está siendo considerado para la jefatura del Estado Mayor. Las audiencias de confirmación implican polígrafo, revisión completa de historial. No puede arriesgarse a que ella hable. Exacto. Entonces, ¿por qué no presentar esto en el tribunal?, preguntó desesperado. Frías bajó la mirada, porque 2 miembros del equipo murieron en accidentes tras conocerse la nominación, y los demás fuimos dispersados. Él está eliminando testigos. Esteban sintió un frío recorrerle el cuerpo, y ella es la más peligrosa, porque es la única que aún puede testificar. Al día siguiente, Adriana rechazó un acuerdo ofrecido por la Fiscalía, baja honorable si aceptaba los cargos menores, y firmaba una cláusula de silencio reforzada. No se trata de mi carrera, dijo, se trata de la verdad. Deslizó un nombre al astra. Encuéntralo, hoy. ¿Almirante Conesa?, preguntó él pálido. Él autorizó la Operación Halcón. Es el único que puede desclasificar mi expediente completo. ¿Pretendes que contacte a un almirante retirado para contradecir a un general en activo? Eso es la única manera de impedir que Ballister entierre la verdad para siempre. Mientras se marchaba, Esteban la esperaba en el pasillo. Sé lo que fue Halcón, dijo. Roldán me lo contó. Ella se tensó. Entonces entiendes por qué no puedo hablar en sala. Pero el mundo debería saber lo que hiciste. Ella bajó la mirada. No fui solo yo. Éramos un equipo. ¿Y por qué solo tú estás aquí, enfrentando esto? Porque soy la última que queda con vos. El amanecer del último día del juicio llegó despejado, con un sol limpio que contrastaba con la tensión acumulada durante la semana. El tribunal militar en Rota estaba lleno hasta los pasillos. Oficiales de alta graduación, personal diplomático y rostros civiles que nunca antes habían asistido ocupaban cada banco. Algo había cambiado. Se percibía en el aire, en las miradas contenidas, en los susurros nerviosos que se apagaban en cuanto alguien del alto mando entraba en la sala. Esteban llegó minutos antes del inicio. Bajo sus ojeras ardía una determinación renovada. Al mirar hacia la galería, notó rostros conocidos, entre ellos un diplomático ya retirado cuya foto había visto en los archivos de la crisis de Tombuctú. Sobrevivientes. Habían venido. El general Ballister hizo su entrada con la misma rigidez ensayada de siempre, pero algo en su mirada delataba preocupación. Examinó la sala con insistencia, reconociendo a más de un rostro no previsto. Adriana entró escoltada por 2 oficiales, aunque no estaba bajo arresto. Llevaba el uniforme con una perfección casi ceremonial, su paso era firme. Por primera vez desde que comenzaron las audiencias, no parecía una acusada, sino una comandante que volvía a tomar el control de su historia. «Se abre la sesión», anunció el alguacil. «Última audiencia en el caso Armada Española contra la comandante Adriana Mera». Ballister no perdió tiempo. Subió al estrado para presentar su declaración final. El expediente completo de la comandante Mera muestra una habilidad excepcional. Sí, pero constantemente socavada por un desprecio peligroso por la autoridad. Se volvió hacia ella directamente, rompiendo protocolos sin que el juez interviniera. Se le dio cada oportunidad de adaptarse a los estándares de la Armada. Eligió colocar su juicio por encima de la cadena de mando. El abogado Lastra intentó contrainterrogar, pero Ballister eludía cada pregunta con respuestas como «clasificado».
solo acceso por niveles autorizados, seguridad operativa. El juez respaldaba estas evasivas. El veredicto parecía inminente. Todo apuntaba al fracaso, hasta que el juez, por protocolo, se dirigió a Mera. «Comandante, ¿desea hacer una declaración final para el registro?» Adriana se levantó con lentitud. En toda la semana había hablado menos de 10 palabras. Su voz, al pronunciar las siguientes, fue serena pero firme, como si cada sílaba tuviera el peso de años de silencio. «El general Ballester ha citado constantemente mi expediente sin permitir su plena revelación. Para aclarar, declaro ante este tribunal cuál fue mi designación durante la Operación Halcón». Ballester se puso rígido. «Esa información está clasificada». «Entonces la desclasificaré yo». Mera giró para mirar directamente al tribunal. «Fuerzas Especiales Conjuntas, Grupo Umbra. Indicativo, Segadora». El impacto fue inmediato. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Un alto mando dejó caer su portafolio. Otro oficial susurró: «¿La Segadora? ¿Es ella?». Antes de que el juez pudiera ordenar retirar la declaración, las puertas se abrieron con fuerza. Un hombre de cabello blanco, imponente incluso en traje civil, entró escoltado por 2 oficiales de justicia militar. «Eso no será necesario, señoría», dijo con voz que atravesó la sala. «Por orden ejecutiva, la Operación Halcón ha sido desclasificada desde las 06:00 de esta mañana». El juez se quedó helado. El hombre se identificó al acercarse con paso firme. Almirante retirado Ernesto Conesa, director operativo de dicha misión. Colocó en el estrado un sobre con el sello presidencial. El expediente completo de la comandante Mera es ahora admisible, incluyendo sus acciones durante la crisis de Tombuctú. El nombre hizo eco en la sala. La operación que había salvado a 43 diplomáticos, hasta entonces rodeada de misterio, ahora se hacía oficial. Ballester intentó protestar. «Almirante, esto es altamente irregular». Conesa lo detuvo con una sola mirada. «Lo que es irregular, general, es intentar condenar a la operadora que salvó su vida cuando usted violó las órdenes operativas». Un silencio absoluto cubrió la sala. El juez, visiblemente alterado, pidió ver los documentos. Se proyectaron imágenes satelitales. La posición de Ballester expuesta al enemigo, las rutas de extracción creadas, los disparos a 2100 metros. Todo encajaba. Todo lo que ella había dicho era cierto. El mito de la Segadora tomaba forma en palabras oficiales. Por primera vez, su leyenda no era un susurro entre operadores, sino una verdad reconocida por el Estado. Esteban vio cómo los rostros en la galería cambiaban: respeto, admiración y también culpa. Muchos habían callado durante años. Ahora todo estaba saliendo a la luz. El juez apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En pantalla, las imágenes mostraban a la comandante Mera, Segadora, manteniendo una posición de tiro durante más de 72 horas sin relevo, en territorio hostil, mientras despejaba una ruta de extracción para los diplomáticos atrapados. 11 enemigos neutralizados, una misión considerada imposible por todos los mandos. El disparo de 2100 metros, bajo condiciones de viento cruzado, explicó el almirante Conesa, no solo fue real, fue la única opción para evitar una masacre. Y ella lo logró. Mientras el entonces coronel Ballester ordenaba la retirada, la comandante Mera se mantuvo en posición, desobedeciendo una orden ilegal. Una conmoción recorrió la sala cuando se exhibieron las imágenes del rescate. Diplomáticos evacuados en helicópteros al amanecer, lágrimas en los rostros, vidas salvadas. Y al fondo, apenas visible, una figura solitaria aún en posición de cobertura. Ballester palideció. «Esto es difamación. ¿Dónde está la prueba?». El almirante Conesa miró hacia la galería. «Aquí». Uno a uno,
Varias personas se pusieron en pie. La comandante Frías, los 3 veteranos del Muelle 7 y detrás de ellos 5 civiles, diplomáticos que habían estado en Tombuctú. Sus testimonios habían sido registrados esa misma mañana y ahora formaban parte oficial del expediente judicial. El juez, aún sin salir de su asombro, hojeó las declaraciones. Su rostro se endurecía con cada página. General Ballester, dijo finalmente, ¿desea responder a estas acusaciones? Antes de que pudiera hacerlo, las puertas traseras del tribunal se abrieron una vez más. El suboficial mayor Roldán entró escoltado por la policía naval. Su rostro mostraba señales de haber sido retenido a la fuerza, pero su porte era firme, militar. Permiso para dirigirme al tribunal, señoría. Concedido. Como suboficial principal del Grupo Umbra, confirmo cada palabra del almirante Conesa. Y además, puedo testificar que el general Ballester ha intimidado sistemáticamente a miembros del equipo, incluyéndome a mí, cuando me negué a declarar en contra de la comandante Mera. El silencio se convirtió en respeto. Oficiales presentes comenzaron a ponerse en pie. No para Ballester, sino para ella. No era un acto orquestado, era reconocimiento puro. Una deuda moral saldada en el único lenguaje que entendían: disciplina, lealtad, honor. Esteban los observaba uno por uno. Algunos eran oficiales que había visto solo en informes. Otros eran veteranos, de civil, pero con la misma precisión en su postura. Cada uno de ellos saludó a Adriana. Un saludo silencioso, sin palabras, pero más poderoso que cualquier testimonio. Ballester intentó recuperar el control. Este espectáculo no cambia los cargos. Esta mujer sigue habiendo actuado fuera del reglamento. No, respondió el almirante Conesa con frialdad. Pero esto sí. Extendió al juez un nuevo documento con el sello del Ministerio de Defensa. Por orden directa del secretario de la Armada, todos los cargos contra la comandante Mera quedan retirados. Además, se abre una investigación formal sobre la conducta del general Ballester. Adriana no sonrió, pero sus hombros, durante años tensos por la carga del silencio, se relajaron apenas. El juez se incorporó. Este tribunal militar queda cerrado. La comandante Mera es plenamente restituida con todos sus derechos y honores. General Ballester deberá entregar sus credenciales y someterse a supervisión inmediata de la policía militar. En el exterior, las cámaras ya esperaban. Los periodistas rodeaban la entrada como aves de presa, pero el Grupo Umbra se desplegó instintivamente, formando un círculo protector alrededor de Adriana. El almirante Conesa se le acercó. Lamento que hayamos llegado a esto. Tu identidad debía permanecer en la sombra. Ella asintió con gravedad. Algunos secretos cuestan demasiado mantenerlos. La comandante Frías la observó con curiosidad. ¿Y ahora qué pasará con Segadora? Adriana sacó de su bolsillo la moneda de desafío con el reloj de arena. La sostuvo un momento bajo la luz del sol. Segadora cumplió su misión. Es hora de que descanse. Y con ese gesto la guardó de nuevo. Un capítulo se cerraba, pero otro estaba a punto de comenzar. Una semana más tarde, el alba caía con suavidad sobre el Cementerio Nacional de El Escorial. La niebla matinal cubría las lápidas como un velo silencioso. Un pequeño grupo se había reunido para una ceremonia discreta. No había cámaras ni discursos oficiales, solo respeto y verdad. 2 nombres nuevos se sumaban al memorial de los caídos, los 2 operadores del Grupo Umbra que habían fallecido en lo que oficialmente se conocían como accidentes de entrenamiento. Por fin, sus servicios eran reconocidos. Por fin, sus historias salían de las sombras. Adriana estaba allí, vestida de civil, sin insignias, rodeada de quienes sí sabían quién era. Excompañeros, veteranos, diplomáticos salvados en Tombuctú. Entre ellos, un antiguo embajador se le acercó acompañado por su hija adolescente. —¿Es usted?
preguntó la joven con los ojos llenos de asombro. ¿La que llamaban segadora? Adriana sonrió con una dulzura tranquila. Yo formaba parte de un equipo. Todos fuimos parte de aquello. La historia dice que ese disparo era imposible, que nadie podía hacerlo. Adriana miró la piedra con los nombres recién grabados. Nada es imposible, solo improbable. Esteban llegó minutos después, acompañado por la comandante Frías. Ballester ha dimitido. La investigación reveló que intervino en al menos 5 trayectorias profesionales y ya están reabriendo los casos de Becker y Illich. No hubo celebración, solo una verdad restituida, una justicia callada, sin fanfarrías. 3 meses más tarde, en la Academia Naval de Marín, se inauguraba un curso especial de formación para fuerzas de operaciones conjuntas. En una de las aulas, los cadetes repasaban mapas y diagramas tácticos. El alcance efectivo de un francotirador depende de múltiples factores, explicaba el instructor: condiciones climáticas, topografía, capacidades del operador. Una cadete levantó la mano. ¿Y el disparo de 2100 metros en Tombuctú? ¿Eso fue real? El instructor sonrió. Por eso no definimos lo posible por lo que ya se ha hecho. Desde el umbral, Adriana observaba en silencio. Ya no vestía uniforme, pero llevaba una acreditación como asesora civil. A su lado, el almirante Conesa. La Secretaría quiere que dirijas el nuevo programa de formación conjunta, sin sombras, sin indicativos, con tu nombre. Adriana miraba a los jóvenes con atención. Deben conocer la verdad, toda, también el coste. Por eso tiene que ser contigo. Mientras caminaban por los jardines de la academia, varios instructores la saludaban con discretas inclinaciones de cabeza. El mito de Segadora se había convertido en parte de la tradición naval, pero la mujer que lo había encarnado quería construir algo nuevo, no leyenda, sino legado. En el muro conmemorativo, Adriana detuvo su paso, pasó los dedos por los nombres grabados. Por un momento volvió a estar allí, en la posición imposible. Cansada, sola, el viento cortando la vista, los latidos pesando como metrónomo. 43 vidas dependían de su puntería, una decisión que nadie más podía tomar. Susurró: «Esta vez todos regresamos». Horas más tarde, en su despacho, revisaba solicitudes para el nuevo curso. Alguien llamó a la puerta. Era el teniente comandante Esteban Calleja. «El almirante aprobó mi transferencia. Quiero unirme al programa». Adriana lo miró con detenimiento. «La instrucción no es como el campo. Aquí se necesita paciencia. He aprendido de la mejor, y alguien debe contarles que a veces las órdenes no bastan». Ella casi sonrió. «¿Eso crees que hice?» «Creo que entendiste que la misión iba más allá de lo escrito». Él dudó un segundo, luego formuló la pregunta que llevaba meses guardando. «El disparo en Tombuctú, ¿cómo supiste que podías lograrlo?» Ella dirigió la vista hacia una imagen satelital enmarcada del complejo rescatado. «No lo sabía. Solo comprendí que la alternativa era inaceptable». La verdad más simple de todas: a veces el deber significa intentar lo imposible, porque hay vidas en juego. Esa tarde, al caer el sol sobre la ría de Pontevedra, Adriana se detuvo frente al agua. Sacó la moneda con el reloj de arena una última vez. La sostuvo en la palma. Luego, con un movimiento rápido y decidido, la lanzó al mar. Brilló brevemente en el aire antes de desaparecer bajo las olas. Segadora había cumplido su cometido. Ahora Adriana Mera construía algo más duradero que la gloria, un legado de verdad, de juicio justo, de humanidad por encima de órdenes ciegas. A lo lejos, los buques regresaban a puerto, luces encendidas en la penumbra. Navegaban hacia casa, como los 43 a los que ella abrió camino cuando todo parecía perdido. La marea lamía la costa, y el silencio que quedó no era de ocultamiento, sino de paz.
Mañana llegarían nuevos retos, nuevos cadetes, nuevas decisiones difíciles. Pero por primera vez la verdad ya no sería una amenaza. Ya nadie podría volver a enterrarla. La calma del anochecer envolvía la costa gallega como un manto silencioso. La ría reflejaba los últimos destellos dorados del sol poniente, y en el horizonte los faros de los buques marcaban su regreso al puerto. En uno de los senderos que bordeaban la academia, la comandante Adriana Mera caminaba en silencio. Ya no llevaba uniforme, pero su porte seguía siendo el de alguien que conoce el peso del deber y la responsabilidad. En su bolsillo aún sentía el leve roce de los papeles que acababa de firmar, el plan docente para el nuevo programa conjunto de operaciones especiales, aquel que ella misma dirigiría, sin alias, sin sombras, con su nombre propio y su historia por delante. En la sala de reuniones principal, al día siguiente, se llevó a cabo la sesión inaugural del programa. Los cadetes, elegidos por su potencial y compromiso, ocupaban sus asientos en respetuoso silencio. En la pared no había retratos ni medallas, sino una frase grabada en acero. El coraje no siempre grita. A veces es una voz tranquila que dice, «Volveré mañana». Adriana tomó la palabra. Su voz era suave, pero firme. Lo que aprenderéis aquí no se enseña en manuales. Aprenderéis a ver más allá de las órdenes, a discernir cuándo la obediencia es lealtad y cuándo puede ser complicidad. Muchos cadetes la observaban con admiración contenida. Algunos ya sabían quién era. Otros solo intuían la magnitud de la historia que cargaba. Ninguno de ellos olvidaría aquella primera clase. Durante el descanso, Esteban Calleja se acercó a ella con un dossier bajo el brazo. Las primeras entrevistas han sido reveladoras. Muchos aspirantes citan la historia de la francotiradora de Tombuctú como inspiración. Adriana asintió con una leve sonrisa. La historia ya no me pertenece, ahora es de ellos. Esa noche, sentada en su despacho, revisó una última carta. Venía de la hija del embajador salvado en la Operación Halcón. En ella, la joven le agradecía no solo por haber salvado a su padre, sino por haber enseñado que hay decisiones que valen más que una carrera, más que una medalla. En el último párrafo, la adolescente escribía, «Espero algún día ser como usted, no por el disparo, sino por lo que eligió cuando todos los demás se rindieron». Adriana cerró los ojos por un instante. La emoción, controlada durante años, asomó apenas como un suspiro. En la vitrina del despacho descansaba una réplica del desafío de Tombuctú, una maqueta del terreno, con la trayectoria del disparo marcada en latón. No era un trofeo, era un recordatorio de lo que costó, de lo que salvó, de lo que cayó durante demasiado tiempo. Fuera, la noche caía sobre la academia. El mar seguía su vaivén paciente. Las generaciones venideras estaban ya en camino, y Adriana Mera, por fin, podía enseñar desde la luz, con una nueva misión. No tomar la decisión más difícil, sino formar a quienes algún día lo harían, y al hacerlo, garantizar que el silencio nunca vuelva a usarse para enterrar la verdad. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el vídeo si esta historia resonó contigo. Porque a veces los héroes no llevan capa. A veces simplemente eligen no mirar hacia otro lado.